hacer es, habíamos visto unos de los pretest o el preexamen de ciencias. Que era el de destrezas en ciencias, y el día de hoy vamos a ver la descripción general de los dominios científicos y vamos a hacer el pretest. En estos tiene bastante física, tiene fórmulas nos dan las fórmulas y sabe que aquí nos está dando una lista de fórmulas, pero no, nos están dando las fórmulas acá, ¿ok? Entonces, voy a leer el número 1, que dicta: debido a que Marte tiene una órbita más excéntrica alrededor del Sol, tiene un rango de temperatura mayor que la Tierra. Puede ser tan bajo como negativo 140 grados Celsius y tan alto como 20 grados Celsius. ¿Cuál es el rango de temperatura de Marte en Kelvin? Y tiene nuestras conversiones. 0 Kelvin es igual a negativo 273.15 grados Celsius, que es igual a negativo 459.67 grados Celsius. Y tenemos acá Kelvin y tenemos acá grados Celsius. ¿Ok? Entonces voy a sacar mi calculadora acá. ¿Y cuál sería nuestro primer paso? Viendo las fórmulas que nos han dado lo que nos están pidiendo. Tendríamos que sacar primero el rango en grado en Celsius y después ya transformarlo a Kelvin. ¿Ok? ¿Y cómo se saca el rango? ¿Si alguien recuerda? Y estas tal vez no las pueden encontrar en la clase de ciencias y en la clase de matemáticas en sus notas. Ok, tengo aquí que es mayor valor y menor valor. ¿Ok? Entonces tenemos... Restamos. sí, Hacemos una resta sería de 100 menos 140 y menos 20. O, cerca. Porque el rango es valor menor menos valor menor, ¿correcto? Entonces acá tenemos tan alto como 20 grados Celsius, entonces ese sería nuestro mayor, ¿sí? Y tan bajo como negativo 140 grados Celsius, ese sería nuestro menor. ¿Estamos de acuerdo en eso? El mayor sería lógicamente por lo positivo, ¿verdad? Sí, Lógicamente es mayor 20 que es menos 140. sí. Ok. Tenemos aquí, recordemos que acá tenemos menos y con nuestra calculadora vamos a usar este negativo acá. ¿Ok? Y vamos a dar enter. Razón porque si ponemos 20 menos 140 nos va a dar un error de syntax. ¿Ok? Ok. Ahora tenemos 160 grados Celsius. Ok. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso?
Convertir a Kelvin, Sí, ok. ¿Y cómo puedo convertir a Kelvin? multiplicando por 273. Cerca. Ese es, sí. Sí, tenemos que usar esta fórmula que estamos sumando 273.15. Ok, entonces voy a sustituir este 160 en vez de este variable, puedo decir. Entonces voy a tener 160 o ir arriba, hacer enter, más 273.15. ¿Ok? Tenemos 433. Sí, entonces. Miro de que no está Pero- sí. No está en las respuestas. Ujú. Ok, pero leamos un poquito más. Tal vez estamos perdiendo algo. Mm, a ver, si hago en vez este de acá, Algo así estaba yo pensando, primero convertirlo a Kelvin y luego sacar el rango. ujú. Pero no creo que debería de ser tan diferente. Pero vamos a ver. Oh, sí. Sí. Al parecer, y esto es bueno aprender cuando estas preguntas salen, es mejor sacar la temperatura de cada uno diferente a convertirla a Kelvin, ¿sí? Y luego hacer la resta. Entonces lo hicimos así esta vez. La segunda vez lo que hice es, en vez de sacar la resta primero de 20 grados Celsius y negativo 140 grados Celsius, lo convertí cada uno, este 20 en Kelvin. Y esto es lo que me dio. Y luego este negativo 140 en Kelvin, acá. Y luego lo que hice es restar esos valores. 193.15 menos 133.15 y este me dio 160 que está acá. Que entonces podemos poner que en regla, si queremos un tipo de conversión de temperaturas y necesitamos hacer unas matemáticas, antes de hacer esas matemáticas, convertamos. ¿Okay? ¿Tenemos algunas preguntas? Para mí está bien. Ok. Ahora, va a necesitar que alguien, si pueden leer este número 2. 4 amigos empujaron cada uno un barril a una distancia de 25 metros. Si el barril de Wilman pesa 35 libras, ¿qué tan rápido se acelera el barril? La cantidad de tiempo que le tomó a cada persona empujar un barril los 25 metros y la fuerza que utilizó cada persona se registran en la tabla. Tenga en cuenta el siguiente factor de conversión. 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. Ok. Y tenemos esta tabla, Wilma, Betty, Freddy, Barney. También tenemos este pasaje. Tenemos 2. Ok.
si alguien gusta leer este pasaje. La masa y el peso no son lo mismo, pero a veces se usan en lugar del otro fuera, Se usan en lugar de... perdón, del otro fuera de los círculos científicos. La diferencia entre los dos es importante cuando se discuten conceptos científicos. La masa es una medida de la cantidad de materia que forma un objeto. La masa de este objeto sería la misma si estuviera aquí en la Tierra o en el espacio, donde los efectos de la gravedad se reducen considerablemente. Por otro lado, el peso de un objeto está directamente relacionado con la gravedad de la ubicación del objeto. Su peso en la Tierra es mayor que su peso en la Luna, porque la gravedad de la Tierra es más fuerte que la gravedad de la Luna. El peso de un objeto se calcula multiplicando la masa de un objeto en kilogramos por la aceleración debida a la gravedad en la ubicación del objeto en metros por segundo al cuadrado. Dado que el peso es un tipo de fuerza, se mide en newtons. Gracias, Ricardo. Y tenemos acá algunas fórmulas. Tenemos un newton es igual a un kilogramo por metros dividido por segundos cuadrados. Y si recordamos, había hablado de que newton es una medida de peso. ¿Sí? Okay. Tenemos la aceleración debido a la gravedad de la superficie terrestre. Estamos hablando acá en la Tierra, es de 9.8 metros cuadrados. Y tenemos fuerza es igual a masa por aceleración en metros por segundo cuadrado. Okay. Tenemos aquí trabajo y potencia. ¿Qué dicta? El trabajo en un contexto científico es lo que obtiene cuando algún tipo de fuerza mueve algo a cierta distancia. Por ejemplo, si un melocotón cae de un árbol, la fuerza gravitacional tira del melocotón hacia abajo una cierta distancia. La distancia desde la rama hasta la superficie de la tierra. Trabajo cuando empuja una caja pesada por el suelo de su casa. El trabajo se mide en newton metros o joules. La potencia es la velocidad a la que realiza el trabajo y se mide en vatios. Okay, tenemos fórmulas. Tenemos fuerza es igual a masa en kilogramos por aceleración en metros por segundo cuadrado. Trabajo es fuerza por distancia y potencia es trabajo dividido entre. ¿Okay? Esto no necesariamente significa de que vamos a usar todas estas fórmulas. Lo que están haciendo, si he visto o estoy correcto, es de que este pasaje, los dos pasajes los usan en diferentes preguntas. ¿Okay? Entonces, para regresar a nuestra pregunta, ¿qué tan rápido se acelera el barril? Tenemos que empujaron distancia de 25 metros. Tenemos barril que pesa 35 libras. Y la fuerza que estamos hablando sobre Wilma fue 15 newtons y 45 segundos. Teniendo esto en cuenta y viendo nuestras fórmulas, ¿cuál es el que pensamos de que nos puede dar rapidez? Y si notamos, vamos a tener metros por segundos cuadrados. Y esa aceleración. Y como dado, disculpen, como dado en viendo las fórmulas, siempre queremos tener solamente un desconocido. Dos desconocidos no es deseable. ¿Okay?
Que lo que buscamos es aceleración, pero ninguna de las fórmulas nos da como tal aceleración. Tendríamos que hacer un despeje, ¿A qué se refiere a despeje? convertir una de esas mismas fórmulas para que obtengamos una fórmula de aceleración o no. No necesariamente, ok. Pero me gusta dónde está yendo su proceso de pensar. Ok, miremos. Tenemos la fuerza de Wilma, Sí. ok. Tenemos la masa del barril, Es el peso, ¿no? Del barril, ujú, 35 libras. ok. Ahora, nuestra aceleración. Esto es lo que tratamos de encontrar, ¿correcto? Entonces, esta es una posible, disculpen, posible fórmula. Razón por qué. Porque acá la aceleración de 9.8 metros por segundo cuadrado es usualmente usado con caídas porque lo está empujando. ¿Ok? Yendo para fuerza hacia abajo. Ahorita estamos yendo fuerza de empujar, entonces queremos saber esa que está haciendo a la derecha. Entonces, esta es una posible fórmula si gustamos usar. Acá tenemos la misma, ¿sí? Que acá para trabajo no tenemos fuerza, tenemos distancia, tenemos, pero trabajo para nosotros ahorita no es deseable, eso no es lo que estamos buscando, ¿correcto? Acá tenemos potencia, podemos calcular el trabajo y sabemos el tiempo, pero la potencia no es algo de que nosotros deseamos encontrar, ¿ok? Entonces vamos a irnos a la primera fórmula. Si quisiéramos tener potencia, Edgardo, sería lo que estaba hablando sobre las fórmulas, donde tenemos que poner una y otra para que nos dé un valor deseable. Eso es lo que se refería, ¿correcto? Bueno, no en sí, sino que yo, bueno, recuerdo un poco de lo de la high school en México. Entonces, por ejemplo, precisamente esa fórmula que está ahí sombreada, la de fuerza es igual a masa por aceleración. Esa fórmula la podríamos transformar para sacar la fórmula de aceleración. Ujú. Lo que no me acuerdo, no estoy muy bien seguro, es la posición de cada uno, pero podríamos pasar aceleración al principio, que es lo que estamos buscando. Entonces sería aceleración es igual, creo que quedaría masa sobre fuerza. Porque fuerza de un lado lo vamos a pasar para el otro, y como aceleración está multiplicando a la masa, al hacer el cambio, la fuerza va a pasar al otro lado, pero va a pasar dividiendo. A Ujú. eso me refería yo con Ok. el despeje de fórmula. Ujú. Sí, dijo de que piensa de que va a ser masa sobre fuerza Creo que o sí. fuerza sobre masa. Eso es lo que no estoy seguro, pero como masa ya está en el lado derecho de la fórmula, se quedaría en su mismo lugar, y fuerza es la que estamos transportando al otro lado, pasaría dividiendo. Entonces, por eso digo que sería masa sobre fuerza. A ver. A ver si uno de los compañeros tiene masa multiplicado por aceleración. Ok. ¿Alguien tiene algunos pensamientos de cómo hacer esto y tener una fórmula donde tenemos A, y lo voy a dejar en el lado izquierdo? Tengamos algo acá y acá tengamos. Porque así sería algo que tendríamos que hacer. ¿Pensamientos?
La masa es 25, 35. Serían 35, ¿no? El 25 son los metros. Ujú, sí. Mm. Ok. Y esto le voy a poner en rojo porque tenemos que hacer algo con esto. Más se puede hacer. No, eso no es lo que quiero. Viendo, mientras estoy escribiendo, esto es lo que nos han dado. Pensemos cómo hacer esta fórmula para manipularla para que tengamos A es igual a y la operación que tenemos de fuerza y masa. Y esta sí les estoy pidiendo que toquen un poquito su memoria de la clase de matemáticas en álgebra, de cuando estamos haciendo una operación a nuestro variable deseado, tenemos que hacerlo opuesto. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a darles ahí para que... Melanie, ¿me dejarías ver tantitito las respuestas de esa pregunta? Sí. Ya. ¿Ok? La Ya fuerza. las tengo. ¿Cuánto es la Ok, vamos a intentar acá. ¿Alguien tiene algunas respuestas o observaciones sobre esta fórmula de acá para manipularla para que nos dé A es igual en vez de F es igual? ¿Comentarios? ¿Dudas por ahora? No, nos quedaría, bueno, según lo que yo hice aquí, nos quedaría aceleración es igual a masa sobre fuerza. Ok, ¿y cómo es de que hizo eso? Lo que comenté ahorita al final. Ujú, Al ok. final, lo que comenté ahorita al principio, que hice un cambio. Entonces, como del lado derecho tenemos una multiplicación y estoy extrayendo a uno de los elementos, que en este caso es la aceleración, lo estoy sacando, pero la aceleración está siendo multiplicada, en este Ujú, caso por la masa. Entonces, como lo estoy pasando al lado izquierdo, que eso es lo que quiero buscar, y como en mis datos lo que me dio el problema, tengo la fuerza, entonces tengo que incluir la fuerza al otro lado para que pueda yo hacer una operación, porque en mis datos me están dando masa y me están dando fuerza. Entonces, al pasar la fuerza al lado de las operaciones, como lo que estaba haciendo la aceleración era una multiplicación, a la hora de incluir la fuerza, lo que voy a hacer es lo contrario o lo inverso. Lo inverso de la multiplicación va a ser mi división. Entonces, lo que va a pasar a ser es dividir. ¿Y por qué sé que la fuerza es la que va a dividir a la masa? Porque la masa ya está de ese lado. No le puedo quitar como el primer lugar. La fuerza va a pasar al segundo lugar y la fuerza es la que va a ir abajo dividiendo, digámoslo así más o menos lo razoné.
Y Ok. sí, ya lo hice también con los datos que nos dan y sí, ya me da una de las respuestas que tenemos allá. Ok. Ok. Ahora voy a pedir a ver si uno de sus compañeros tiene algo. Entonces, voy a forzar que se, disculpen, que participen. Carmen, ¿usted está de acuerdo con esto de acá? Sí. Sí. Ok. Vamos a ver. Justa, ¿usted también está de acuerdo con esto de acá? Sí. Sí. Carolina. También. Ok. ¿Y Diana? Sí. Ok. Está cerca, cerca, cerca. Aquí hubo un error matemático. Entonces, miremos y observemos. A ver, minuto, no. Ah, ¿No? Ok. Entonces, No. esto es lo que sucedió. estaba bien como usted lo había hecho primero. Cerca. Lo que sucedió acá es de que sí pasamos la F o la fuerza al lado derecho adecuadamente, pero se nos olvidó de que la A está en el denominador. Entonces tenemos 1 sobre A igual a masa dividido por fuerza. Entonces estamos cerca, cerca. Lo que acá necesitamos hacer es invertir los dos lados, entonces darle vuelta para que tengamos A en el numerador y tengamos, esto también se va a invertir y vamos a tener fuerza dividido en masa. ¿Ok? El proceso está correcto, cerca, solamente que si se nos olvidó poner S1 o notar que A o la aceleración en el instante acá es en el denominador. ¿Ok? Para que no se nos olvide esto de acá, lo que podíamos hacer es, en vez de pasar la A al lado izquierda, sería pasar M al lado izquierdo. ¿Ok? Entonces podemos tener F, método de división, y nos evitamos ese paso extra. ¿Ok? Tenemos algunas preguntas. Y estos como recordatorio es, vamos a mover todo lo que está alrededor del variable. ¿Ok? No tocamos el variable este de último. Ok. Teniendo esto en cuenta, tenemos 35 libras. ¿Esto es masa o es peso? Y 35 libras tenemos que multiplicar por cambiarle a kilo. ok. ¿Y cómo vamos a hacer eso? 1 kilogramos sobre 2.2 libras. Dividido, multiplicándolo. 35 entre 2.2. Cerca. Recordemos en nuestras conversiones, si tenemos algo así, las libras se van a duplicar, vamos a tener cuadrado y vamos a tener kilogramo en el denominador. Es algo que no estamos deseando, entonces voy a cambiar esto acá y en vez que diga 2, voy a en vez poner acá 2.2 kilogramos
multiplicado por 1 libra. Para que estas unidades libra dividido en libra se anulen y tenga solamente kilogramos. Okay. Si alguien me puede decir cuál es el valor de este de acá. 37. Okay. Y este es No, en kilogramos. sería 77. Oh, 77. Ok. Ahora lo que nos hace falta es sustituir. Ahora tenemos aceleración es igual a nuestra fuerza, que si recordamos esta fuerza es de Wilma. Y aquí está ese valor. ¿Ok? Que tenemos 15 dividido en masa, que será 75 kilogramos. ¿Alguien me puede decir cuál sería la aceleración acá? Punto 19. Multiplicado. Había dividido. $37, 15. Vamos a ver si tenemos 20 acá. 19 metros. Estoy confundida. Yo lo hice directo, Melanie, al revés, así como lo dije, aceleración es igual a masa sobre fuerza. Ujú, No hice ningún cambio de las 35 libras a kilogramos ujú. y pues solamente dividí 35 entre 15, así directo, y me salió 2.33. Que es la D, D. perdón. Ok. Porque también lo hice al revés, dividir 15 entre 35 sin hacer ninguna conversión de las libras y en esa me sale 42 o 43 se podría decir porque me sale 42.8 o 428 algo así. Ujú. Entonces no estoy muy seguro. Ok, está bien. Domingo. Y estoy viendo qué es lo que se Mami, mañana es domingo. Mami, hoy no es domingo. Porque acá nuestra fórmula nos está diciendo que va a ser en kilogramos. Entonces, tenemos que hacer esta conversión. Oh my God, ya sé por qué. Porque es 1 kilogramo, eso lo tuve incorrecta. 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. No, 1 libra es igual a 2.2 kilogramos. Ese fue mi error. Disculpen. Entonces, sí, como habían dicho anteriormente, lo había escuchado. Como dijo Diana, entonces habría que dividirlo, ¿verdad? Ujú, exacto. Si alguien me puede decir cuál es el valor de acá. 35 entre 2.2, 15.90. Ok. Entonces, vamos a poner acá, esto la fuerza es 15.90.
¿Alguien me puede decir cuál sería de acá? Punto 94. ¿Qué sería este de acá? Sí. Ok. Ahora, si miran en que cometo error, por favor, llámenme en el error para evitarnos un poquito más de trabajo que hacer, ¿ok? Pero sí, tenemos algunas preguntas de acá. Entonces, el error que había cometido es este, de acá lo tenía invertido. Recordemos que tenemos que tener en cuenta las unidades que necesitamos, porque sí, como Edgardo había dicho, las respuestas que había obtenido estaban ahí. Entonces, hay que tener cuidado, porque esos son usualmente son errores que uno puede cometer y por eso lo ponen ahí. Tenemos algunas preguntas, dudas, comentarios de esta de acá. Melanie, solamente es como un repaso, solo quiero salir de una duda. Sí. De metros 35 libras y está esa estrellita, ¿es multiplicación o división? Sí, esto lo estoy usando como multiplicación. Pero puedo usar esta. Entonces, ¿cómo quedaría al final para sacar las 15.90? Sería ya una división. En sí, cuando tenemos un número entero multiplicando con lo que esto sería hecho una fracción. Lo puedo poner más visualmente mejor. Déjeme. Ok, puedo tener. Porque ya serían las 35 libras entre los dos libras, ¿verdad? Entonces ya no quedaría como así como que se va a multiplicar, o quedaría igual. Quedaría, está correcto, se dividiría esos 2.2, pero esto viene en conveniencia porque tenemos solamente 1 kilogramo. Si tenemos otro número en que sea 2, tendríamos que multiplicar de primero 35 por 2 y luego dividir por 2.2. Ok, ¿Hace su sentido? sí. Visualmente lo puedo escribir un poquito mejor. Sé de que cuando lo escribo así es... Podríamos, como para no confundirlo, así todo lineal, se podría como escribir en tipo regla de 3, como lo que veríamos al principio de matemáticas, que sería 1 kilogramo es a 2.2 libras, 35 libras, ¿a cuántos kilogramos será? Sí, se puede escribir así. O también podemos hacer acá. Esa es multiplicación, no es un variable, ¿ok? Podemos hacerlo así o que es lo que esperaría que ustedes escribieran si tuvieran un cuaderno o una página de para escribir yo creo que el GED les deja tener una página para que puedan escribir especialmente en matemáticas. Esto es lo que esperaría que ustedes pusieran en su cuaderno o en su libreta. 35 libras multiplicado por 1 kilogramo dividido en 2.2 libras. Esto podemos también compararlo con fracción, donde vamos a multiplicar de primero los numeradores. Vamos a tener 35
y vamos luego a multiplicar los denominadores que tuviéramos 2.2. $35 y voy a anular las unidades. Y tendríamos, sí. Y como libras se está dividiendo en libras, la anulamos y solamente nos va a quedar los kilogramos. Esto responde a su pregunta, Diana, y lo hace mejor visualmente. ¿Sí? Sí. Sí, ya entiendo un poco mejor. Sí. Qué bueno. Y si esto es cerca del capítulo de proporciones de matemáticas, no recuerdo cómo se llama, tasas, sí, tasas y razones. Esto viene lo de tasas y razones. Y si queríamos kilogramos, si tendríamos 35 kilogramos y necesitamos convertirlo en libras, lo que vamos a hacer es esta conversión de acá. Vamos a darle vuelta y tendríamos 2.2 libras sobre 1 kilogramo. ¿Ok? Preguntas. Y es bastante similar lo que Edgardo está diciendo. Si mal recuerdo, si tenemos 35 libras. ¿Cómo lo dijo? Disculpe, Edgardo. Así como lo escribiste arriba, de 1 kilogramo sobre 2.2 libras, nada más el razonamiento es, si 1 kilogramo corresponde a 2.2 libras, 35 libras, ¿a cuántos kilogramos corresponden? Ujú. Ahí sería incógnita. Ujú. Sí. 35. Sí, un poquito. Sí. Y bueno, de hecho, la flechita esa que está abajo, en la regla de 3 para escribirla sería al revés, Ujú. apuntando hacia el otro lado. Oh. Ujú. Ajá, ahí sí nos quedaría kilogramo y luego ahí sería 35 libras. Entonces, así sería el razonamiento y la forma de hacerlo pues es una multiplicación cruzada con división, que sería multiplicar 35 por 1 y dividirlo en el 2.2. Esta sería multiplicación. Y acá sería división. Y luego nos daría esto de acá, ¿correcto? Exacto. Ok. Para mí se me hace un poco menos complicado, la verdad. Está bien. Pero quería también decirlo acá en clase por si alguien también dice de que esto funciona para ellos. Entonces tenemos dos maneras. Tener esta de la conversión o también tenemos esta de 1 kilogramo nos da 2.2 libras. Si tenemos 35 libras, ¿cuántos kilogramos nos daría? Una multiplicación cruzada y una división directamente hacia arriba, que nos daría nuestro kilogramo. ¿Estamos bien? Vamos a la siguiente. De acuerdo con el pasaje, ¿cuáles de los siguientes se encuentra a menudo muy cerca uno de otros? Arrastre y coloque sus opciones en el cuadrado indicado, ¿ok? Y antes de leer el pasaje, lo que voy a hacer es leer las respuestas para ver qué es lo que estoy buscando.
Que tenemos acá petróleo, gas natural y carbono y tenemos una locación para bajar acá. ¿Ok? Entonces estamos buscando cuáles dos son los que se acercan uno al otro. Si alguien gusta leer. Sí, le puedo ayudar. Ok, De gracias, acuerdo Carmen. a este pasaje, ¿cuáles de las siguientes se encuentran a menudo muy cerca uno de otros? Arrastre y coloque las acciones en el cuadro indicado. ¿De dónde proviene el combustible fósiles? Hay tres formas principales de combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas natural. Los tres se formaron hace muchos años, cientos de millones de años antes de la época de los dinosaurios. De ahí el nombre de combustibles fósiles. La edad que se formaron se llama periodo carbonífero. Fue en parte de la... Ujú. Hay un eco. Fue Era parte de la paleo. paleozoica carbonífero. Recibe su nombre de carbono, el elemento básico del carbono u otros combustibles fósiles. El carbón. El carbón es una sustancia dura de color negro y similar a una roca. Está compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y cantidades variables de azufre. Hay tres tipos principales de carbón: antracita, bituminoso y lignito. El carbón se antracia es más duro y tiene más carbono, lo que confiere a la mayor contenido energético. El lignito es más suave y tiene bajo contenido de carbono, pero alto contenido en nitrógeno y oxígeno. Bituminoso está en el medio. Hoy en día, el precursor del carbón, la turba, todavía se encuentra en muchos países y también se utiliza como fuente de energía. Aceite o petróleo. El petróleo es un combustible fósil. También se formó hace más de 3.000 millones de años. Algunos científicos dicen que las mitionemas minutas son fuentes de petróleo. Los mitionemas son criaturas marinas del tamaño de una cabeza del alfiler. Hace una cosa como las plantas, pueden convertir la luz solar directamente en energía almacenada. Cuando los miotonemas murieron, cayeron al fondo del mar. Aquí fueron enterrados bajo sedimentos y otras rocas. La roca apretó a los mitionemas y la energía de sus cuerpos no pudo escapar. El carbón eventualmente se convirtió en aceite bajo gran presión y calor. A medida que la tierra cambiaba, se movía y se doblaba. Se formaron bolsas donde se pudieron encontrar petróleo y gas natural. El gas natural es... Antes de que siga, disculpe, Carmen. Sí, es... Ajá. ¿Sigo? Tenemos antes de que siga, quiero hacer la pregunta. ¿Tenemos suficiente información para saber cuáles se encuentran uno cerca de otro? Sí. Y no, ¿qué está empezando? ¿O terminamos el pasaje? Ya falta poquito. El gas natural nada más. Ok, siga El Carmen. gas natural es más ligero que el aire. El gas natural se compone principalmente de un gas llamado metano. El metano es un compuesto químico que está formado por átomos de carbono e hidrógeno. Su fórmula química es CH4, un átomo de carbono junto con otros 4 átomos de hidrógeno. Este gas es altamente inflamable. El gas natural generalmente se encuentra
cerca del petróleo y bajo la tierra. Se bombea desde debajo del subsuelo y viaja a las tuberías hasta las áreas del almacenamiento. ¿Ok? Ujú. ¿Cuáles se encuentran a menudo cerca uno de otros? Petróleo con el gas natural, petróleo con el carbón, gas natural o carbón. ¿Cuál sería nuestro par? El petróleo y el carbón. ¿Sería gas natural y petróleo? Que estoy escuchando petróleo y gas natural y escuché carbón y petróleo. Yo Eso es lo que pienso había dicho. que el petróleo y el carbón. Ajá, Ok. Yo decía el petróleo y el gas natural. Tengo 2 petróleo y gas natural, tengo 2 petróleo y carbón. ¿Cuál está más cerca del otro? ¿Queremos hablar de por qué pensamos esas 2 opciones? Pues yo solamente me basé a lo que dice el final del último párrafo. Específicamente dice que el gas natural está cerca del petróleo. Algo así dice en la última línea. ¿Acá o está hablando? Eso. Ok. Sí, es un buen respaldo. Tenemos algo en el pasaje que nos pueda respaldar que tenemos petróleo y carbón juntos. Podemos ver tal vez acá, en estos 2 párrafos. No recuerdo, bueno, no recuerdo algo que asocie, solo recuerdo de el carbón, dice los tipos de carbón, el petróleo dice cómo se formó el petróleo, pero realmente no, Ujú. no encuentro donde diga que está También, cerca. lo que también nos puede respaldar es que también acá tenemos un instante donde asocian el gas natural y el petróleo. No, aquí quiero. Esto de acá, donde se encuentra petróleo y gas natural, al igual que la última oración, que también los asocia juntos. Entonces, yo diría basada en la información, tenemos suficiente respaldo para que, digamos, podemos decir que estos 2 son los que se encuentran cercamente de uno de otros. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Siguiente. Si alguien gusta leer este de acá. Una pelota de 30 kilogramos debe moverse desde el suelo hasta una altura de 2 metros. Se muestran 2 formas posibles de mover la pelota a esa altura. Una levantando la pelota directamente hacia arriba y otra empujando la pelota hacia arriba en el plano inclinado. Cuando la pelota se levanta hacia arriba, la pelota se mueve directamente contra la fuerza vertical de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, más, por más. Ujú. Cuando la bolsa... Ese disculpe, más se refiere a la masa. Por la fuerza es igual a la aceleración multiplicada por la masa. Disculpe, Ok, puede seguir. ahí hubo error de dedo, yo creo, en la S, la última S. Ok. Cuando la bolsa se empuja, cuando la bola se empuja hacia arriba, en el plano inclinado, el ángulo en que se empuja disminuye la cantidad de fuerza gravitacional que actúa sobre la bola en la dirección de empuje.
¿Se realiza la misma cantidad de trabajo en ambos casos? Ya sea que la pelota se levante hacia arriba o en el ángulo. ¿Qué cantidad de aceleración debida a la gravedad está afectando a la pelota en el plano inclinado? Ok. Tenemos acá nuestros dos escenarios. Tenemos 2 metros, 2 metros de inclinación. También tenemos nuestras pasaje de ventaja mecánica. Ok, voy a leer esto de acá. Una máquina en un sentido científico es un dispositivo que facilita el trabajo aumentando la magnitud de fuerza o cambiando su dirección, transfiriendo una fuerza de un lugar a otro o aumentando la velocidad o distancia sobre que se aplica una fuerza. Las máquinas pueden crear una ventaja mecánica. Se logra una ventaja mecánica cuando se aplica una pequeña cantidad de fuerza en una máquina y la máquina aumenta la magnitud de esa fuerza de alguna manera. La ventaja mecánica se puede calcular de la siguiente manera dependiendo de lo que se incremente. Entonces tenemos fuerza de salida dividida en fuerza de entrada y tenemos distancia de salida dividida por distancia de entrada. Esta es una. Tenemos tipos de mecánicas simples y si recordamos esto lo habíamos visto en clase, entonces no lo voy a leer, pero aquí tenemos, si gustamos o nos están preguntando, que en este caso no exactamente, palanca, plano inclinado, cuña, tornillo, rueda de eje y una polea. Entonces, no creo que este específicamente aplica para esta pregunta. Y luego tenemos trabajo y potencia. El trabajo en un contexto científico es lo que obtiene cuando algún tipo de fuerza mueve algo a cierta distancia. Por ejemplo, si un melocotón, esto lo habíamos leído anteriormente. Entonces, tenemos la misma fórmulas, tenemos fuerza, trabajo y potencia. ¿Ok? Y viendo, antes de ir a las preguntas, porque las respuestas nos van a dar resultados. Lo que voy a hacer es voy a hacer un listado de qué es lo que tenemos, qué es lo que nos está preguntando y qué es lo que nos está dando. Entonces, dice qué cantidad de aceleración debido a la gravedad está afectando a la pelota en el plano inclinado. Ok, tenemos nuestra masa y voy a hacer esto. Entonces, si nos dicen o me pueden decir qué es lo que nos están dando. ¿Sería el peso? ¿Es lo mismo que la masa? La masa sería en kilogramos y no está la fuerza de gravedad aplicada. El peso es cuando la fuerza de gravedad está siendo aplicada. Nos están dando en el factor de conversión que 1 metro es igual a 3.28 pies. Ok. Pero en este caso no necesitamos esa conversión, ya que nuestras fórmulas tenemos metros en vez de pie. Pero sí nos están dando que tenemos una altura de 2 metros. Entonces, esta, ¿qué sería nuestra distancia? ¿Correcto? Ok. Disculpen, estoy... Distancia serían 2 metros.
Ok, y nos dice, esto es muy importante, que se realiza la misma cantidad en ambos casos. Ya sea que la pelota se levante hacia arriba o en el ángulo. Tenemos qué cantidad de aceleración de gravedad está afectando a la pelota en el plano inclinado. Entonces, viendo estas, ¿cuál fórmulas es que vamos a estar trabajando con? Vamos a tener dos fórmulas que vamos a estar trabajando. ¿O qué vamos a necesitar? ¿Unas ideas? Y voy a decir, tenemos nuestra masa, tenemos nuestra distancia. Esos son los dos que nos han dado. Y también, También tenemos la fuerza de gravedad. ujú, Eso también lo necesitaremos. este de acá, ¿correcto? ¿A eso se refiere? Sí. ¿Sí? Entonces, teniendo estos en cuenta, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a necesitar? ¿Por cuánto se multiplica cuando es en newtons? Para sacar la fuerza en newtons. Tenemos nuestra masa es multiplicada por la aceleración para tener nuestros newtons. Oh, Ok, y si para un poquito más explicar el escenario es que esta pelota la vamos a levantar 2 metros hacia arriba para llegar aquí arriba. Y esta de acá tenemos la pelota que va a empezar acá y la vamos a empujar hacia arriba. ¿Ok? ¿Cómo sé esto? Porque nos dice, estamos levantando un levantado de la pelota directamente hacia arriba y otra empujando la pelota hacia arriba. ¿Ok? Estamos yendo hacia arriba, no estamos bajando, estamos yendo hacia arriba. Así hacia arriba y así hacia arriba. Ok. Va a dar una clave. Ya que estamos buscando por cantidad de aceleración, la única fórmula que tenemos de aceleración va a ser esta de acá. Entonces, esta la vamos a necesitar. Ahora, esa es una de las fórmulas. Vamos a necesitar otra. Y quiero que miren esta de acá. Necesitaremos entonces sacar el trabajo. Ujú. Sí, sí, eso nos va a ayudar a nuestro razonamiento. Quiero ver algo. Pero es que bueno, ahí la fuerza está en newtons y no tenemos newton. Entonces tendríamos que sacar la fuerza primero en newton. Bueno, de hecho no tenemos fuerza, ¿sí? Ujú, correcto. Gracias, sí. Entonces, pero tenemos masa
y aceleración de uno de ellos. Como es la misma pelota, vamos a tener 30 kilogramos para los dos escenarios, ¿correcto? Ok, esa es buena. Ahora, para nuestra aceleración, ¿cuál es la aceleración? Una es desconocida y una ya nos los dieron. Melanie, ¿de dónde son los 30 kilogramos que usted dijo? Sí, es de nuestra pelota. Entonces, al lado, quiero que hagan algo. Quiero Esa poner, sería la masa. ¿cómo? No, la masa. ¿Cuál sería la masa? Serían los 30 kilogramos. Que nos dicen acá, porque una pelota de 30 kilogramos debe moverse. Ahí en esa hora, en ese poquito nos dieron cuánto es la masa de esa pelota. También tenemos altura, distancia, que es de 2 metros. Y voy a hacer mis dos escenarios. Ok, este es directamente hacia arriba. Es demasiado largo, pero es lo que tenemos. Esta de acá tenemos aceleración porque nos está diciendo que cuando la estamos levantando estamos yendo contra, entonces es la fuerza, una aceleración de 9.8 metros por segundo cuadrado. Esas son nuestras unidades. Fuerza, como habían dicho, no la tenemos, pero podemos calcularla. ¿Ok? Antes de ir a calcular la fuerza, quiero tener algo escrito para plano inclinado. Esta, no conocemos la aceleración, que es algo que tenemos que calcular, lo que nos están preguntando. Estos dos, los trabajos son iguales, ¿ok? Eso es bueno tener en cuenta. Para que no estar yendo de un lado a otro, lo que voy a hacer es voy a escribir nuestras fórmulas. Tenemos F, que va a ser nuestra fuerza, es igual a la multiplicación de masa con aceleración. Esta es una de nuestras fórmulas que habíamos acordado. Y nuestro trabajo, que si recordamos es W, es igual a fuerza multiplicado por distancia. Y estas dos son lo mismo para estas dos unidades o estas dos medidas son verdaderas para los dos escenarios, ¿ok? Porque las dos están desplazando, de hecho tenemos 5 metros, están desplazando 2 metros y acá tenemos 5, ¿verdad? ¿Dónde dice aquí 5? Ok. Entonces esta la voy a mover acá. Nuestro plano inclinado estamos desplazándolo 5. ¿Sí? Ok. Ahora,
Lo que voy a hacer es, voy a calcular nuestra fuerza. Fuerza va a ser igual a masa por nuestra aceleración, que sabemos que es 9.8 porque estamos diciendo directamente hacia arriba. ¿Alguien me puede decir o poner esto en la calculadora? $2.94. 294, ¿correcto? Ok. Estaba asegurando que me había escuchado. Ok. Teniendo esta fuerza y solamente estoy viendo el escenario donde estamos yendo directamente hacia arriba. ¿Tengo suficiente información para obtener el trabajo? ¿Sí? Porque el trabajo va a ser nuestra fuerza, que es lo que acabamos de calcular, multiplicado por la distancia. Y la distancia es de 2 metros. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuánto va a ser esto? 588. Ok. Ahora, ¿por qué quiero trabajo? ¿Alguien me... tal vez está haciendo las conexiones ahorita? ¿Por qué calculé el trabajo? ¿Algunas ideas? ¿Cómo se está usando el mismo trabajo? Lo que voy a hacer es voy a trabajar en reversa para el plano inclinado. Ahora que tengo el trabajo, tengo distancia, puedo calcular la fuerza. Ya que tengo la fuerza y tengo la masa, puedo calcular cuál es la aceleración. Y en cada paso, si se dan cuenta, tenemos solamente un desconocido. ¿Ok? ¿Hace sentido eso de acá? Voy a trabajar en ella para que visualmente miremos qué es lo que está sucediendo. Plano inclinado, tenemos el mismo trabajo. Tengo esto ya dado. Los dos están haciendo el mismo trabajo. Vanessa, nos vamos. Entonces tenemos 588, que es nuestro trabajo, va a ser igual a nuestra fuerza multiplicado por nuestra distancia. ¿Sí? Ok. Tenemos 158, va a ser igual a nuestra fuerza, que ahorita es desconocida, multiplicada por nuestra distancia, que son nuestros 5 metros. ¿Ok? Vamos a aislar nuestra fuerza por sí misma, así de que tenemos multiplicación por 5 metros. Vamos a hacer lo que estamos haciendo anteriormente en las preguntas anterior que esta. Y vamos a dividir 588 dividido entre 5 y este de acá nos va a dar nuestra fuerza. ¿Alguien me puede decir cuál es este valor? 117.6. Teniendo este valor, me falta uno un poquito más. 117.6 igual a nuestra masa, 30 kilogramos,
multiplicado por nuestra aceleración, que es lo que es desconocido. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente y vamos a dividir esos kilogramos. 117.6 dividido en 30. Y este de acá nos va a dar nuestra aceleración. ¿Alguien puede decirme cuál es nuestra aceleración? 3.92. ¿Qué? Pero si todo fue bien, debería estar acá. ¿Qué? Sé de que vamos a tener preguntas, así de que les voy a dar un poquito de tiempo para procesar. Lo que sí voy a decir, de por qué sé de que pude usar trabajo es porque el trabajo es lo que conecta estos dos diferentes escenarios. Y para trabajo tenemos nuestra fuerza, tenemos nuestra distancia y estas distancias ya son dadas. Y lo que tenemos que averiguar es nuestras fuerzas y basada en la información no sabía cuál era la fuerza para nuestro plano inclinado, ya que no teníamos aceleración, pero sí sé nuestra fuerza en nuestro directamente hacia arriba, así de que por eso me fui a esa dirección. Tenemos comentarios, preguntas. Les voy a dar un poquito más de tiempo. ¿No? Yo solo me confundí por la aceleración vertical. En el texto como tal no nos dice que es una aceleración, nada más nos dice que es la fuerza de gravedad. Entonces ahí como que yo estaba medio confundido. O sea, ¿por qué la agarramos? Yo lo hacía más hacia el lado de la gravedad y como un dato, pero no lo estaba reflejando como que era una aceleración. Sí, 9.8 metros por segundo cuadrados va a ser la aceleración en la Tierra, específicamente en la Tierra, por la gravedad, cuando estamos hablando de algo que está yendo hacia arriba o hacia abajo. Entonces es algo acá. Y la razón por qué pusieron acá, la pelota se mueve directamente contra la fuerza vertical de la gravedad. Acá nos están diciendo que es la fuerza, que sería F. Y acá lo que hizo es nos puso la fórmula con la aceleración dada. 9.8 metros por segundo cuadrado. Y esta es multiplicación, ese punto chiquito. Y este de acá es masa. Sí, de hecho yo al principio multipliqué 9.8 por 30, que era la masa que teníamos, y pues me salía así, creo que 500 y algo. No, sí, sí. Este de acá Ajá, no. 294. Y decía, bueno, es que ahí ya se está saliendo mucho de contexto, se está yendo muy arriba y como tal, no sabía qué unidad ponerle, pero pues básicamente es el Newton. Correcto. Sí, es el Newton. ¿Tenemos otros comentarios, preguntas?
Ok. Aquí es donde voy a terminar el día de hoy. Y si, lo quiero entregar, pero no lo he terminado. A ver. Y las preguntas que habíamos hablado el día de hoy, parece tenemos una incorrecta. Vamos a ver. Oh, no, estas son las cosas que no habíamos entrado. Ok. Las que vimos el día de hoy, las 4 preguntas que vimos el día de hoy estaban correctas. Ok. Para que estemos en tranquilidad que estas están correctas. Muy bien. Esa fue la última pregunta que hicimos. Ese es el único detalle con los exámenes así de ese tipo que difícilmente dan una fórmula directa. Siempre nos van a dar muchas fórmulas, pero no es la que necesitamos. Entonces tenemos que como ponernos bien listos y empezar a despejar y a hacer números rápidamente para llegar a la fórmula correcta. Correcto, sí. Es Como como regla, llegar y sí. a dónde vamos a llegar. Entonces como que hay momentos que te confunden porque no sabes a dónde ir, tienes como información de aquí y no sabes cuál es la que necesitas realmente. Si uno no sabe, no puede hacer. Y sí, no sé si han notado, pero lo que había hecho es un listado de las cosas que tenemos, que es conocido, al igual que observamos nuestras fórmulas y como regla queremos solamente un desconocido. Si tenemos solamente un desconocido, esa fórmula es buena para usar. Media vez es relevante en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y dirigirse también, ¿verdad, Melanie? Por la información que te da sobre las fórmulas, por lo menos fuerza es igual a masa por aceleración, o sea, dirigirse así. Porque, por ejemplo, si te da a distancia, no lo puedes multiplicar por aceleración, por un ejemplo, ¿verdad? Siempre como ir guardando el orden de la fórmula. Sí, correcto. Siempre agarrar la fórmula como una regla. Que no podemos solamente multiplicar dos números así por sí mismos o de la nada. Pero sí, guiarnos por las fórmulas. Este examen, ¿dónde está, Melanie? Sí, gracias. Gracias por decirme porque se quería hablar. Este examen está bajo ciencias para GDD Aztec y es descripción general de los dominios científicos. Y lo que acabamos de hacer es el pre-test o pre-examen. Y también el post, y acá tenemos, por supuesto, otras que he visto que son más sobre matemáticas. Entonces, esto también nos puede ayudar. Y acá tenemos el pre-test. Pero lo que acabamos de ver es disculpe, post-test. Lo que acabamos de ver es el pre-test. A mí me parece otro. Oh, sí, porque tenemos destrezas de ciencias. Sí, a mí me parece, ahí en los dominios científicos, en el pretest, me parece otro examen. Oh, sí. Sí, es que generalmente Aztec así nos va a dar. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, usamos la misma computadora, entro yo a mi cuenta, hago, por ejemplo, lo que vimos con Adriana, ¿no? Que nos dejó tarea hacer el post-test. Hago mi post-test, me salgo de mi cuenta, entra mi esposa y pensaríamos que iban a hacer las mismas preguntas, pero oh sorpresa, son diferentes. Sí, lo que es que usan diferentes preguntas cada vez que uno entra y cada vez que otro sale para que ayuda con la exposición de preguntas que tenga. Al igual que los drills, si se entran y luego se salen, puedo hacer un ejemplo acá. Si entramos acá, la número 1 es diferente. Si salgo,
y entro otra vez a la misma, la número 1 va a ser diferente. Entonces tienen variaciones de preguntas, así de que mi examen no va a ser igual que el de usted exactamente, pero sí tenemos preguntas bastante similares. Tal Sí. vez diferentes números, diferente orden. Algo que me acabo de fijar ahorita es de que yo he andado buscando ese examen ahorita aquí y lo que me fijé yo es de que me dieron un valor diferente, por eso fue que yo le pregunté, ¿es 30 la Sí. más? Porque a mí me había parecido, era exactamente lo mismo, pero me pareció que era 20. Ujú, sí, Entonces, eso es lo que hacen. me cambiaron el valor a mí. Ujú. Y eso me imagino que hacen para que la práctica no sepa qué es lo que está haciendo con esos números en vez de solamente usar los números. No, me imagino que también para como evitar, por ejemplo, yo entro a mi examen, lo resuelvo, tengo un 80% y que después me salga, entre un compañero, por ejemplo, en este caso entre mi esposa, y que vea exactamente el mismo examen y si lo hizo junto conmigo, el mío, ya va a saber las respuestas, entonces ella va a ir directo a contestar y no va a ser así, porque de hecho eso fue lo que nos pasó ayer. Estuvimos haciendo la tarea juntos, pero primero la hicimos en mi cuenta y los dos estuvimos analizando las preguntas de sociales y de geografía y todo eso, y los dos estábamos como en debate, esta es esta, la A o la B. Terminamos, vimos la calificación, cerramos y después empezamos a hacer su tarea de ella con su cuenta. Y cuando nos metimos así como que dijimos, va a ser lo mismo, ya sabemos. No, eran diferentes preguntas y igual nos sirvió porque hicimos 2 repasos en uno. Sí, sí, es para la práctica, es para la práctica. Gracias. Eso es lo que tengo por el día de hoy. No sé si Adriana quiere decir algo antes de que se vayan a break o... Sí. No estoy en mi casa hoy. Estoy de mi teléfono. Podemos continuar con la clase por como 1 hora si gustan, pero alguien tiene que compartir su pantalla con Aztec porque no traigo nada de eso en mi teléfono, los sign-ins ni nada de eso. Así que, o si quieren tomarse ustedes solos, estudiar por su cuenta, también podemos hacer eso. ¿Qué opinan? A mí si gusta me puede decir como dejarme como la tarea y me dice en dónde debo de estudiar y para yo avanzar. Estudio social. Creo que terminamos lo de los mapas. La siguiente parte sería. Ok. Si se mete a estudio social en Aztec. Gracias, Melanie. De nada. ¿Hicieron geografía? Sí, historia de Estados Unidos y la economía sería el próximo. Creo que les dejé de tarea hacer el pretest. Empezaríamos con la lección número 1, que es conceptos económicos fundamentales. Es lo que haríamos hoy. Pero lo pueden hacer ustedes solos si quieren. Tienen acceso a todo eso. ¿Qué opinan? Pues yo pienso que lo podemos hacer nosotros solos, así como hemos llevado la clase. Ok, Porque igual perfecto. si usted está afuera, a lo mejor está ocupada y sería también así como que Pues no está más preocupada es manejando que o no algo. tengo acceso a la computadora. Ajá. Pero como quiera, Sí, entonces, está bien, si ustedes pueden hacer eso por su parte y continuar, porque esta es la última clase, así que continúen estudiando estudio social. Me gustaría que nos encontráramos en persona el 11 de junio en la Dominican Learning Center. ¿Qué les parece? ¿Están todos disponibles? Sábado. Es sábado, ¿no?
Si es sábado, ¿A qué hora? a las 9. Sí, está bien, para nosotros está bien. Sí, también para So, mí. les voy a mandar un email de recordatorio, pero sería el 11 de junio, que es sábado a las 9. Espero verlos ahí a todos. No tengo nada más yo, así que si quieren, sigan estudiando por su cuenta. Les voy a poner exámenes, luego tal vez el 11 hablemos sobre eso, pero quiero que hagan los exámenes de práctica, los 4 otra vez, Ok. porque creo que ustedes ya todos tomaron los 4 temas, ¿verdad? Yo no, Mayoría. ¿No? Creo que sí. ¿No ha hecho literatura y matemáticas? no. Yo solo Ok. ciencias y sociales. Ok. Pero como quiera, puede tomarlos de todos modos. Ok, entonces estamos en comunicación. Tienen un fin de semana libre y luego los miro el 11 de junio. Sí, está bien. Claro que sí, Adriana. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Igual usted. Igual para Gracias. todos. Igualmente Hasta para luego. todos. Gracias, Hasta Melanie. luego. Gracias, Melanie, por su clase. Ujú. Adiós. Bye.